Muy buenos días a todas. Muy buenos días a todos y todas quienes nos siguen o nos escuchan a través de las redes sociales de la Universidad de Guadalajara. El proyecto Jalisco a Futuro 2030, como parte de sus actividades de este año, ha organizado, como hicimos el año pasado, una serie de webinars referidas a aspectos o situaciones o circunstancias que son importantes hoy y que tienen efectos o tendrán efectos importantes para la construcción del futuro de nuestra entidad en un contexto bastante complicado. A nombre del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, es un honor compartir este webinar con expertos, especialistas en el tema al que nos referimos hoy, que es justamente el tema de los datos que arroja el Censo Nacional de Población y Vivienda 2020, cuyos cifras, datos, indicadores nos proporcionan una imagen, una fotografía de lo que es hoy no solo el país, sino Jalisco, y de las implicaciones que esto tiene para el diseño de políticas, para el estudio de problemas sociales, para interpretar qué es lo que está ocurriendo con nuestra entidad. Para ello, daré en primer lugar la palabra al director del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, el maestro Omar Avilés, quien nos dirigirá algunas palabras de bienvenida. Adelante, maestro Avilés. Muchas gracias, estimado doctor Adriana Costa. Muy buenas tardes y muchas gracias a todas las personas que siguen esta transmisión de nuestro webinar, ya sea en estos momentos en vivo o en las reproducciones posteriores a través de las diversas plataformas en medios electrónicos. Yo soy Omar Avilés, soy director del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara y me complace mucho darles la bienvenida a este foro que hemos organizado con el propósito de analizar algunos de los aspectos más relevantes para Jalisco con respecto a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 que realizó el INEGI en medio de la pandemia que sin lugar a dudas está cambiando el relato de la humanidad. Nuestro centro de investigación, el CED, realiza de forma permanente análisis de los factores que caracterizan el presente y que determinan el futuro, especialmente el futuro de Jalisco, para con ello proponer acciones y políticas que transformen las condiciones actuales y sus tendencias en escenarios más favorables para las próximas generaciones, que es nuestra máxima aspiración. Con esa convicción, me alegra mucho tener el día de hoy esta charla con reconocidos especialistas de colaboradores del proyecto Jalisco a Futuro, el cual, por cierto, cumple ya 22 años de trabajo y tenemos que celebrar, y qué mejor manera de celebrar iniciando este ciclo de webinars con grandes colegas, especialistas que han colaborado en este proyecto, a quienes agradezco muchísimo por haber aceptado la invitación y a quienes también saludo con mucho aprecio, la doctora Patricia Vargas, el doctor Alejandro Canales, el doctor Augusto Ricardi. Muchas gracias por estar en este webinar. Y también felicito y agradezco muy especialmente a la doctora Patricia Vargas y al doctor Adriana Costa por la iniciativa de realizar este primer webinar sobre algunas cuestiones de la mayor relevancia para nuestro estado, y al doctor Adriana Costa por coordinar este foro. Pues bueno, sin mayor preámbulo, les reitero la bienvenida a este webinar y a este ciclo de webinars que tendremos próximamente, y le cedo la palabra al doctor Adriana Costa, quien también es coordinador académico de Jalisco a Futuro. Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes y muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Omar. Bueno, iniciamos con el webinar recordando brevemente que en México los censos se realizan desde 1895. Fue el primer censo que hubo en nuestro país. Fuera un censo de población, no era de vivienda, como bien se sabe. Estábamos en plena época porfirista y los datos de aquel censo nos revelaron que éramos 12.5 millones de habitantes en el país. Hoy somos 126, es decir, nos hemos multiplicado por 10 a lo largo de este periodo, y el censo de 2020 nos ofrece, como cada 10 años, una actualización de las tendencias, de los datos que nos revelan problemas importantes y que tienen que ver con no solo nuestras preocupaciones contemporáneas, con la dimensión de los problemas públicos y sociales que enfrentamos, sino sobre todo tienen grandes implicaciones para la toma de decisiones públicas, de políticas, programas,
orientados justamente a incidir o abordar o a resolver, en el mejor de los casos, varios de los rasgos de la población mexicana, ¿no? Entonces, en este marco nos parece importante no solo a nosotros como universitarios, sino a toda la población en México, los resultados que nos ha presentado recientemente el INEGI con este censo de población y vivienda. Para ello hemos invitado, y agradezco también nuevamente su participación, nos acompaña la doctora Patricia Vargas, que es actualmente jefa del Departamento de, de Ciencias de la Salud del Centro Universitario de Los Altos de nuestra Universidad de Guadalajara. Ella es egresada de la carrera de Medicina de la Universidad de Guadalajara, tiene la maestría y el doctorado en estudios de la población en el Colegio de México, es presidenta de la Sociedad Mexicana de Demografía y en diciembre del 2020, hace poco, fue nombrada como integrante del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población, que depende del Consejo Nacional de Población de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, ¿no? Es un honor para nosotros que nos acompañe la doctora Vargas nuevamente en estos ejercicios. También nos acompaña el doctor Alejandro Canales, que es profesor investigador del Departamento de Estudios Regionales del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de nuestra universidad. Él es especialista muy reconocido en temas de migración internacional, estudios sobre sociología de la población y sobre las relaciones entre población y territorio. Tiene una gran cantidad de productos publicados, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, etcétera. Bienvenido, Alejandro. Y también nos acompaña el doctor Augusto Ricardi, que es profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas del CUSEA de la Universidad de Guadalajara. Es especialista en temas de sociología, es parte del grupo de investigación en estructura, movilidad, capital social y desigualdad, ¿no? Y es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores. Son 3 colaboradores, 3 colegas muy reconocidos que han también participado en ejercicios anteriores de Jalisco a Futuro. Entonces, bienvenidos nuevamente a nuestro agradecimiento e iniciaríamos dándoles la palabra en primer lugar a la doctora Patricia Vargas, quien nos presentará algunos de los hallazgos o datos que son más relevantes para Jalisco del Censo de Población y Vivienda. Adelante, doctora Vargas. El audio, Pati. El audio. ¿Ya me escuchan? Agradezco la invitación que me han hecho del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo a participar en este webinar, a su director y también a Adrián por la coordinación de este webinar tan importante para Jalisco en este momento específico. Evidentemente, la llegada de un censo es un evento muy importante para nuestro país y para nuestro estado. ¿Por qué? Porque nos invita a hacer un alto en el camino y revisar los planes y los programas que se tienen, porque las tendencias de la población marcan una tendencia que tiene que ser considerada para realizar las políticas de población que requiere en este momento los habitantes del país y de nuestro estado. Evidentemente, como ya lo han mencionado, el censo de población es una foto del momento de la población en un momento específico. Lo primero que tenemos que tener presente es que esta foto de la población, tanto de México como de Jalisco, fue una foto tomada en marzo de este año. El punto medio de marzo es el 15 de marzo, es la fecha en la que se considera la fotografía de la población. Y lo tenemos que tener muy presente porque en este momento todavía no estaba en nuestro país y nuestro estado presente
la pandemia con la que estamos ahora enfrentando. Y ese es un hecho muy importante porque esto marcará las tendencias de la población. El censo no nos revela lo que ocurrió y lo que está ocurriendo en la actualidad con la población de Jalisco, ¿no? Y de México tampoco. Entonces, estos 126, más de 126 millones de habitantes de nuestro país pueden ser cambiados o modificados dado las tendencias de la pandemia. Si me pueden pasar la primera diapositiva, por favor. Aquí vemos evidentemente los montos de la población y comparamos lo que es la población de México, los más de 126 millones, con la población de Jalisco, que en la actualidad tenemos alrededor de 8.3 millones de habitantes, y la población de la zona metropolitana de Guadalajara, que tiene una población de alrededor de 5.2 millones de habitantes. Y esto corresponde a una tasa de crecimiento de nuestro país de 1.1 a una tasa de crecimiento de 1.3 del estado de Jalisco y a una tasa de crecimiento de 1.6 de la zona metropolitana. Entonces, si nosotros vemos, los montos se van incrementando de población, pero el crecimiento se ha desacelerado. Si nosotros analizamos las tasas de crecimiento, lo que nosotros vemos es una disminución de las tasas de crecimiento que están llegando ya acercándose al 1% de crecimiento, que había sido uno de los objetivos planteados de política de población desde hace varias décadas atrás. Pasamos a la siguiente, por favor. Si nosotros vemos, una de las primeras cosas que se tienen que hacer cuando uno recibe la información de cualquier fuente de información, llámese censos, llámese encuestas, etcétera, etcétera, lo que uno tiene que hacer es evaluar la calidad de la información, o sea, con qué información vamos a trabajar para hacer programas, hacer planes y construir indicadores específicos que nos den cuenta de la situación de la población. Y lo que nosotros estamos viendo es que a través de la historia de los censos hemos visto cómo se ha incrementado el número de viviendas pendientes, es decir, viviendas a las que fueron a censar, no encontraron a nadie, pero ahí había población que habita en esas viviendas. Entonces, si nosotros vemos en el censo del 2000, teníamos, reporta una cantidad de 13.816 viviendas pendientes. En cambio, en el censo del 2020, nosotros tenemos 114.402 viviendas pendientes en Jalisco. A estas viviendas pendientes se hizo una estimación de la población de alrededor de 459.957 personas, es decir, casi 500.000 de personas fue estimada en el censo de población. Esto representa el 45% del crecimiento poblacional, es decir, Jalisco entre el 2010 y el 2020 creció en casi 1 millón de habitantes, se incrementó su población en 1 millón de habitantes, y tenemos que el 45% corresponde a una estimación de 459.987 personas. La siguiente, por favor. Y eso nosotros lo tenemos que tener muy en cuenta porque esto corresponde al 5.5% de la población, es decir, el 5.5% de la población de Jalisco reportada en el censo es estimada. Y uno tiene que tener en consideración esto cuando se trata de analizar la información y bajar a nivel municipal y analizar algunos otros indicadores como educación, empleo, etcétera, etcétera. Si nosotros, otra de las cuestiones fundamentales que tenemos nosotros que tomar en consideración es la fotografía de la población. ¿Cuál es la primera imagen? ¿Cómo se ha transformado? ¿Cómo ha cambiado la población? Adrián nos decía hace unos momentos que nos veíamos que gusto saludarnos y que él veía que con el transcurso del tiempo hemos envejecido, nuestra fisonomía ha cambiado. Entonces, eso es lo que pasa con la pirámide de población. Nos muestra la fisonomía de la población de Jalisco, cómo se ha transformado. Y lo que nosotros vemos del 2020
del 2000, 2010 y 2020, lo que vemos es una transformación de la población. Esto es, tenemos como la base de la pirámide se va reduciendo, que es el grupo de 0 a 4 años, y ahí nos indica una disminución muy importante de la población, que puede ser por dos eventos. La población disminuye o por descenso de los nacimientos, que tiene que ver con el descenso de las tasas de fecundidad, y tiene que ver también con, puede ser migración, y uno tiene que preguntarse, ¿los niños menores de 5 años se pudieron haber movido? Esa es una hipótesis que se tiene que estudiar. Y otra de las hipótesis que también se tiene que estudiar tiene que ver con la mortalidad. La mortalidad puede impactar ahí, pero lo que nosotros vemos generalmente es un descenso de población de menores, permanece la población, vemos esta ola poblacional un poco en las poblaciones juveniles, y vemos que el final de la pirámide va aumentando, se va engrosando un poco, que esto tiene que ver con el incremento de la población mayor de 60 a 65 años. Esto tiene que ver con el envejecimiento poblacional. Y lo que nosotros también vemos, por ejemplo, es una comparación con la población de Alemania. Se ha discutido mucho y se ha mencionado cuando han presentado el censo que somos una población que está ya envejeciendo. Nosotros vemos, por ejemplo, la pirámide de Jalisco en el 2020 y la pirámide de Alemania, que Alemania sí tiene una población envejecida y nosotros apenas estamos en ese proceso de transición, en ese proceso de cambio, y todavía tenemos un importante monto de población juvenil. Si nosotros vemos, la edad mediana en México reportada fue 29 años, Jalisco tiene 28 años y la edad mediana de Alemania es 45 años, o sea, tenemos todavía un largo camino que recorrer para llegar a este proceso de envejecimiento poblacional generalizado en toda la población de México y de Jalisco. La siguiente, por favor. Esto tiene que ver con cómo nosotros debemos de ver a la población y con estas olas poblacionales que tienen que ver con el crecimiento de los diferentes grupos poblacionales. Y entonces nosotros vemos evidentemente que Jalisco todavía es una sociedad juvenil. Todavía la población de 0 a 19 años es la más importante de nuestra población, seguida del grupo de 20 a 39 años. Y vemos, por ejemplo, cómo el grupo de 60 años y más está ya en un ascenso que irá creciendo a través del tiempo. Iniciaremos a estar en una sociedad adulta joven apenas en la década del 2030. Entre el 2030 y el 2050 tendremos una sociedad adulta joven en Jalisco, y después del 2050 tenemos una sociedad en plena adultez. Quiero señalar aquí, por ejemplo, que lo que nosotros observamos de los montos poblacionales y que tenía que ver con las predicciones y proyecciones poblacionales que hemos trabajado con Jalisco a futuro han sido certeras. Las cifras que reporta el censo de población respecto a las cifras que, aunque veamos proyectado la población, están muy cercanas, son muy compatibles. La siguiente, por favor. Y entonces, lo que resulta importante analizar es también el índice de envejecimiento, que nos indica que todavía tenemos una población de 32 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años. Y si nosotros analizamos esto, vemos como, por ejemplo, México tiene 32.5, Jalisco 32.6, América Latina 37.1, Chile 63.6, Uruguay 74.2, y finalmente Italia, nosotros vemos, fíjense, tiene 178 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años. Esta es una comparación para que calibremos realmente qué significa el envejecimiento tanto en México como en Jalisco. Lo que nosotros tenemos que considerar en este momento es que todavía tenemos un monto de población joven a la cual tenemos que atender,
y en la cual tenemos que poner su atención de aquí hasta el 2050. Le cedo la palabra a Alejandro Canales para que continúe con los siguientes datos poblacionales. Gracias, Patti, y gracias, Adrián, por la invitación al Centro de Estudio de Estrategia y también el agradecimiento de participar en este seminario virtual. Como decía Patti, el censo es un hito, ¿no? Un hito decenal que nos da mucha información muy rica para poder entendernos. Por favor, si pueden dejar la presentación, que es la misma, ¿no? Sí. Es muy rica y es necesario analizarla, pero antes de analizarla también evaluarla, saber de qué estamos hablando cuando estamos hablando con el censo, cuáles son los indicadores que nos da y cuáles son las tendencias y las dinámicas que aparecen. Esto es importante porque muchas veces nos quedamos con las imágenes de discursos que copiamos de otros contextos donde están viviéndose otras situaciones y las aplicamos directamente sin entender cuáles son los datos del censo. Si pueden poner la misma presentación, por favor. Es la misma. La siguiente gráfica, por favor. Sí. Yo voy a hablar ahora siguiendo con los datos en el caso de Jalisco, del censo, de lo que es la dinámica que tiene que ver con distribución territorial y migraciones, básicamente. En el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, el primer dato a tomar en cuenta, ya lo decía Patti, hablamos de casi 5.2 millones de habitantes, lo que reporta el censo para Guadalajara, para la zona metropolitana, que son como los 10 municipios, ya ni me recuerdo cuántos son ya los que considera. Somos, junto con Monterrey, la segunda ciudad, estamos ahí a la par. Monterrey aparece con 5.3, nosotros con 5.2, pero bueno, las variaciones ahí están. Significa en el caso de Jalisco, de Guadalajara, un aumento de 750,000 nuevos habitantes en la zona metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, no todos los municipios se comportaron igual. Vemos en la tendencia, Guadalajara, el municipio de Guadalajara ha ido perdiendo población sistemáticamente en las últimas 3 décadas más o menos, ¿no? En concreto, entre el 2010 y el 2020, los últimos 10 años, perdió alrededor de 110,000 habitantes. Y aparecen otras tendencias como la de Zapopan, que es el crecimiento que ha venido haciendo bastante, que actualmente pasa a ser el municipio más populoso de la zona metropolitana, con casi 1.5 millones de habitantes, y un incremento de cerca de 270,000 habitantes en estos 10 años. El caso importante acá no es tanto Zapopan, que ya venía esa tendencia, sino Tlajomulco. Tlajomulco lo digo ¿por qué? Porque Tlajomulco tiene un crecimiento realmente explosivo. Creció de prácticamente 300,000, 310,000 personas en los últimos 10 años, aporta el 42% del crecimiento de toda la zona metropolitana de Guadalajara. Es decir, los nuevos habitantes de Guadalajara, el 42% están en Tlajomulco, digamos, los nuevos en términos netos, ¿no? Y este es un dato, supera en términos de crecimiento absoluto incluso a Zapopan. Y esto es importante porque está marcando cambios en la distribución interna de lo que es la zona metropolitana y plantea problemas y disyuntivas, cuestionamientos, desafíos, retos, etcétera, a lo que es el gobierno local, al gobierno más allá del municipio, digamos, al gobierno metropolitano, de entender qué significa esto. La siguiente, por favor. Este es el mapa de cómo estaba distribuida la población en el año 2000. En la zona metropolitana vemos que Guadalajara tenía el 45% de la población, o sea, muy concentrada, y hoy día solo tiene el 27%. Zapopan el 29% y aparece Tlajomulco ya con el 14%, que antes no tenía ni siquiera el 3% de los habitantes de la zona metropolitana. Este es el dato relevante, la redistribución de la población, cómo se está moviendo, porque lo que estamos viendo aquí en términos demográficos, como población, lo podemos ver como contracara en términos económicos, con la distribución de las actividades económicas, servicio, comercio, industria, etcétera, ¿no? Que también está generando transformaciones importantes. Y es importante eso para ver cómo está, también se determina en términos de la movilidad interna, transporte no solo de personas, transporte de mercancías, etcétera, ¿no? Infraestructura básica, etcétera. Lo vemos todo el tiempo. Ahorita, en este año de pandemia no lo vivimos tanto, pero en años anteriores, los congestionamientos, los tráficos, el movimiento de todo, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Un tema central en esto, algo pasó. Que no pasa si pueden mover la siguiente, por favor.
Ya, gracias. Un dato importante tiene que ver con el manejo del desarrollo inmobiliario y las viviendas. Y esto es importante porque hemos dejado mucho al que el mercado inmobiliario vaya definiendo cuál es la forma de construcción y a dónde se están construyendo las nuevas viviendas, departamentos, etcétera. Vemos, por ejemplo, aquí que evidentemente lo esperable, Tlajomulco y el Salto, sobre todo Tlajomulco, el que concentra el mayor crecimiento de vivienda, con una mayor tasa de crecimiento, casi el doble de lo que es, más del doble de lo que es Jalisco, pero también con una contradicción, una tensión, que también Jalisco, sobre todo Tlajomulco, el Salto también es importante, pero un municipio mucho más pequeño. En el caso de Tlajomulco, un cuarto de las viviendas no están ocupadas, no son viviendas habitadas. Es decir, y esto marca el desbalance entre lo que es un desarrollo inmobiliario vía mercado, que desarrolla un tipo de política, pero que no está regulado en términos de decir hacia dónde queremos crecer y cómo queremos crecer. Y esto es lo que vemos cotidianamente, la cantidad de casas que se construyeron en Tlajomulco, pero que no están habitadas. Y eso es un problema importante en términos de desarrollo que tiene que plantearse cualquier gobierno local. Si quieres, seguimos la siguiente, por favor. Otro elemento importante tiene que ver, la siguiente, por favor, esa, la distribución territorial de la población en el estado de Jalisco. Y es lo que llamamos el despoblamiento de los municipios. Lo que está aquí en el mapa son, lo que está en rojo intenso, más oscuro, son aquellos municipios que perdieron población en términos absolutos. Es decir, que el 2010 tenía más población que hoy, o que hoy tiene menos población que el 2010, en términos absolutos. Perdieron población. No solo perdieron el crecimiento natural, sino además del crecimiento natural, emigró en términos netos más población todavía. En rojo están aquellos que no logran retener su crecimiento natural aun cuando no decrecen. Es lo que llamamos despoblamiento relativo. Es decir, está creciendo, pero gran parte del crecimiento natural lo pierden. Y eso marca una zona de despoblamiento, zonas que pierden población que por su propio crecimiento ya no lo retienen. Y fíjense, en azul son los contrarios, los que están recibiendo población más allá de su crecimiento natural, y en azul intenso los que crecen mucho, ¿no? Que básicamente es la zona metropolitana que decía de El Salto, Tlajomulco, en fin, Zapopan, en fin, todo eso, ¿no? Lo relevante aquí es la poca cantidad de municipios que ganan, que concentran todo el crecimiento, y la alta dispersión de municipios, digamos, a lo largo de todo el territorio del Estado, que pierden población. Este es un desequilibrio evidente. No es de ahora, no es solo del 2010 al 2020, viene de antes, y por lo mismo marca una tendencia estructural que exige a nivel de planeación estatal, de desarrollo regional, exige tomar en cuenta qué está pasando con los desequilibrios, las heterogeneidades estructurales, la polarización del Estado que lleva a estas situaciones, ¿no? Que no deja de ser menor. La siguiente, por favor. Ahora entrando al tema de las migraciones, un dato importante tiene que ver con esto de las globalizaciones, la llegada de nuevos habitantes, digamos lo que decían una vez en el Instituto de Migración, aquellos mexicanos que nos hereda el mundo, es decir, aquellos mexicanos que venimos de afuera, ¿no? Que no nacimos en México. Y digamos acá y nos hacemos mexicanos por distintas formas, digamos. Lo relevante es de que no es un número sustantivo, a pesar de que en América Latina ha habido un proceso de importantes flujos migratorios hacia las regiones, desde América Latina hacia América Latina. Estamos hablando de venezolanos, peruanos, haitianos, etc. México no ha sido receptor de ese tipo de flujos. En el caso de Jalisco, incluso el flujo migratorio internacional es muy bajo, apenas 91,000 personas. La siguiente, por favor. Otro dato importante tiene que ver con la migración de retorno. Se habló mucho sobre el retorno, sobre todo en los primeros años de la década pasada, el 2010, 2012, se hablaba mucho a partir básicamente de la crisis económica del 2008 en Estados Unidos, las deportaciones masivas que iniciaron desde 2007, 2006 más o menos, y continuaron siguen hasta ahorita, ¿no? Deportan más de 200,000 personas mexicanos cada año, ese 200, 650,000 en promedio, ¿no? Esos son datos relevantes que hablan de que había un gran retorno. Y efectivamente, el 2005-2010, a nivel nacional, más de 860,000 personas retornaron. Mexicanos retornaron de Estados Unidos. Y en Jalisco, alrededor de 80,000. Sin embargo, en el 2015-2020,
el dato reciente del censo dice, esta migración de retorno se desplomó. Se volvió a los niveles tradicionales. Esto no es algo que inesperado. Ya lo veníamos viendo con los datos del 2015, los datos del 2018, distintas encuestas entre medios nos iban mostrando que efectivamente el boom de retorno fue una cosa coyuntural, que no es un elemento, que es un elemento que siempre ha estado, pero a estos niveles, mucho más bajos. También para tomar en cuenta qué está pasando con las migraciones internacionales en el caso de Jalisco, que es fundamental. La siguiente, por favor, y con esta termino. Tiene que ver ahora con los saldos migratorios y las migraciones internas, es decir, interestatales. ¿Cuánta gente de Jalisco se va a otro estado de la República y cuántos vienen? El saldo neto migratorio venía bajando desde el 90, desde los 80, fines de los 80 hasta el 2005-2010. Y tiene un repunte ahora. Sin embargo, son números muy, muy bajos. La tasa de migración neta es menos del 1% en Jalisco, en el caso histórico, en el 85-90, y ahorita no llegamos ni al 0.5, ni siquiera medio punto porcentual. Es decir, lo que Jalisco gana por migración es menos de medio punto porcentual, o sea, de la población, casi nada, ¿no? Pero lo relevante tiene que ver con los orígenes y destino. ¿De dónde vienen los migrantes que llegan a Jalisco? Básicamente vienen de los estados vecinos. Y esto es una cosa que ha ido cambiando, ¿no? En los últimos años. Otro paso importante viene del Valle de México, es decir, el Distrito Federal y Estado de México, y de la frontera. ¿Y hacia dónde van? También se repiten los mismos. Gran parte se va hacia los estados vecinos, en Michoacán, Colima, Nayarit, etcétera, ¿no? Otro tanto al Valle de México y una parte importante a la frontera. Lo relevante aquí es que si uno empieza a ver cómo eran los flujos migratorios hasta los años 80, el gran flujo que salía de Jalisco iba a la frontera, a Baja California, etcétera, ¿no? Y eso ha ido cambiando. Eso marca que algo está pasando con la dinámica de los movimientos interestatales y los saldos interestatales en el caso de Jalisco, que hay que tomar en cuenta. ¿Qué está pasando? En términos de perder capacidad de atracción y qué está pasando con la gente que está saliendo, ¿no? Bueno, con eso terminamos la presentación de los datos y seguimos al pendiente. Gracias. Sí, gracias a Patti, gracias Alejandro. Pasamos ahora a la exposición de Augusto Riccardi. Si ponen por favor las láminas. Buenas tardes, gracias por la invitación al centro, Adrián, Omar, a su equipo que ha trabajado arduamente para que este webinar pueda tener lugar. Quería mencionar antes de iniciar la presentación algunos datos circunstanciales que me parece de relevancia. Entre los 53 países que tenían en el plan tener el censo nacional 2020, solo 8 de estos a nivel global lo consiguieron, lo terminaron en un año difícil por la pandemia, y entre estos 8 se encuentra México. Eso no es poca cosa, hay que destacarlo. Incluso INEGI, el instituto, es uno de los dos centros que tienen la información estadística y geoestadística integrada a nivel global. INEGI es uno de estos. Hay algunos otros logros, por ejemplo, es la primera vez que se hace un esfuerzo por conocer la población que se reconoce como afromexicana y afrodescendiente en el país. Ahorita se abre un proceso de ir pensando y midiendo la calidad del censo, como sucede en cada levantamiento censal. Entonces nos toca trabajar con los datos que ha puesto a disposición INEGI y a la espera de la presentación de los correspondientes al formulario ampliado que se prometió en el mes de marzo. INEGI también está muy bien posicionado como un socio de calidad en lo que es por su aporte a la estadística global, y esto lo ha dicho el Banco Interamericano de Desarrollo y algunas otras instituciones. Entonces, si le podemos dar a la primera
lámina, por favor. Creo que los colegas han adelantado información suficiente sobre la materia de los cambios a nivel poblacional. Somos 8.345.151 habitantes, 348.151 habitantes. Hay en términos absolutos un crecimiento lineal que se experimenta desde mediados del siglo pasado, no obstante la tasa de crecimiento promedio anual es decreciente desde entonces, lo que nos habla de dificultades para el relevamiento generacional, algo que también quedó en evidencia en la presentación anterior. Siguiente, por favor. La estructura de la población en Jalisco, si bien continúa con cuantiosas cortes juveniles, con la reducción de la corte para el grupo quinquenal de 0 a 4 años, sí hay una tendencia a concentrarse la población en los grupos intermedios, en la comparación entre censos, y se elevó la mediana a los 29 años de edad, lo que nos habla de esta continuidad en la transición hacia un envejecimiento, ¿sí? No obstante las cuantiosas cortes juveniles. Siguiente, por favor. La distribución de la población por grupo de edad refrenda lo que he venido comentando. Se ha reducido en los grupos de población infantil y joven, y aumentando en los de la población adulta y tercera edad, en la comparación entre los levantamientos censales para Jalisco. Siguiente, por favor. Y el censo nos permite también, en términos ahorita sí de diseño de diagnóstico, diseño de política pública, de identificación de problemas sociales que pueden pasar a ser parte de la agenda de política pública, de diagnóstico, una visión microscópica, un descenso a los niveles municipal y de localidad. En este caso es un ejemplo de cómo podemos conocer e identificar también los municipios con población envejecida, los municipios que podemos llamar más jóvenes. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora sí, adentrándonos un poco en materia, lo que se constata con el censo 2020 es esta reducción de los tamaños de los hogares, medida por los integrantes promedios en viviendas particulares habitadas. Es una reducción que ya se podía prever con la encuesta nacional de hogares y que el censo viene a refrendar. Tiene lugar en el total de los hogares, y es un patrón que es común también cuando segmentamos por tamaño de localidad. Este cambio puede estar explicado por las dinámicas de migración, como lo ha comentado el colega previamente, pero también puede vincularse a un tema de fisión de los hogares, de aumento de los hogares con jefatura femenina, a menor fecundidad. La siguiente. De hecho, el promedio de hijas e hijos nacidos vivos entre mujeres de 12 años y más en Jalisco se ha reducido entre los levantamientos censales. En el 2020 estamos hablando de 2.1. Siguiente. El porcentaje de hijas e hijos fallecidos de mujeres de 12 años y más aumenta cuando lo observamos por grupos quinquenales en las edades tempranas, jóvenes, donde es menor el riesgo de embarazo y concepción. Siguiente. Y también tenemos la razón de dependencia, que esta disminuye. Tenemos 50 personas dependientes entre adultos mayores y infantes por cada 100 personas en edad de trabajar. Esta disminución se explica sobre todo por la reducción de dependientes infantiles, no así por la de personas de la tercera edad. Siguiente. Entonces, uno puede pensar que la reducción del tamaño de los hogares, del tamaño promedio de los integrantes de los hogares,
es favorable a la reducción de las carencias sociales y como proxy del hacinamiento también es ventajoso. No obstante, los hogares con jefatura femenina en Jalisco muestran un incremento del 34% en el 2020 respecto al 24.6% del 2010. Ya se veía esta tendencia con algunas mediciones intercensales como la encuesta de hogar y la encuesta intercensal. Se lo observó en el marco del proyecto de Jalisco a Futuro. El censo viene a refrendarlo con información de mayor robustez, ¿sí? Y es un indicador también de la vulnerabilidad de estos hogares que, si bien veíamos que reducían su tamaño, aumentan este perfil de hogares donde la mujer tiene que llevar a cabo una doble carga de combinar su trabajo productivo con el reproductivo en el espacio privado. Siguiente. Y esto lo podemos ver si segmentamos la población no económicamente activa según tipo de actividad y sexo. Vemos que de las mujeres que conforman esta población, el 64% se posiciona en la categoría de lo que tiene que ver con los quehaceres domésticos, frente al 5.3% de los hombres. Refrenda la persistencia de este modelo familiarista de reproducción intergeneracional en los hogares, de los roles y de la división sexual del trabajo al interior de los mismos. La siguiente. Siguiente. Si invertimos el razonamiento, vemos que... anterior. Es que hubo un delay con la... Vemos que mirando exclusivamente a la población que se dedica a los quehaceres domésticos, en Jalisco el 97% de estas está compuesta por población femenina. Uno podría pensar que cuando la mujer accede al ámbito laboral, esta doble carga disminuye. Lo cierto es que, siguiente por favor, que la tasa específica de participación laboral más femenina ha aumentado considerablemente respecto al levantamiento del 2010, incluso más que de lo que lo ha hecho la tasa de participación para los hombres. Siguiente. Siguiente. En materia de asistencia escolar y logro educativo hay avances. La tasa de analfabetismo disminuyó en la comparación entre levantamientos censales en los últimos 3 que se han realizado. Esta disminución también es en términos absolutos, no responde a un aumento de la población de 15 años y más que se usa como divisor en el cálculo de la tasa, sino que también en este sentido es una disminución de la población analfabeta. Siguiente. Es una condición que afecta y es persistente y afecta un mayor porcentaje cuando escindimos por grupos etarios a la población de la tercera edad, y en los ámbitos rurales hay que enfocar también en lo que es el trabajo desde la política pública. Siguiente. El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más también ha aumentado en la comparación entre censos, y lo ha hecho también para cada uno de los dos sexos, equiparándolos. Siguiente. Lo que nos posiciona a mitad de ranking, a mitad de tablas, podríamos decir, en lo que es la comparación subnacional, con una necesidad de aspirar a estar entre los primeros 8, que es lo que INEGI refiere cuando realiza las comparaciones y los rankings. Siguiente. Y el censo nos permite, nuevamente en esta lógica de censo microscópico útil para el diseño de política pública y el diagnóstico social, identificar aquella serie de municipios donde el grado promedio de escolaridad es más alto y donde es más bajo, incluso por debajo de la media
estatal. Vemos que son municipios, localidades por lo general rurales o semiurbanas en algunos casos, y además están atravesados por una serie de hándicaps sociales y privaciones de acceso a los derechos de ciudadanía social que han sido ya analizados en el diagnóstico del propio proyecto de Jalisco Futuro, y que vuelven a aparecer en esta gráfica con resultados del censo 2020. Siguiente. Ahora bien, lo que sí se puede decir y se sigue identificando son persistentes cuellos de botella en la asistencia escolar de nivel secundario, donde ya se pierde esta aspiración o tendencia a la universalización de la asistencia, ¿sí? En el grupo etario entre 13 y 15 años se empiezan a notar estas dificultades y se agudizan en la medida que vamos aumentando los niveles educativos, lo que es media superior y superior, con en el total un 27.5% de población de 20 y 24 años que asiste. Hay mejoras respecto al 2010, sobre todo en las mujeres, pero el porcentaje sigue siendo bajo. Siguiente. Esto lo vemos en una comparación un poco heterodoxa, ya no a nivel subnacional, sino con alguna selección de países de la región. Aquí es la asistencia escolar en la población de 5 a 24 años en Jalisco. Vemos que se posiciona a la cola de estos diferentes países. Están elegidos un poco ad hoc, algunos más cercanos a lo que podría ser México como constitución de régimen de bienestar, como es el caso de Brasil, otros un poco más alejados, como son los países del cono sur sudamericano, ¿sí? Siguiente. ¿Sí? Y aquí más enfocadamente en la población de 20 a 24 años, que es la población que debe asistir, es esperable que asista a educación superior para lograr luego una consistencia de estatus entre el logro educativo y el acceso al mercado laboral en términos de ingreso y clase social a la que puede posicionarse. ¿Sí? Esta población en Jalisco también en términos totales se coloca a la cola de la comparación transnacional, ¿sí? Incluso por debajo del promedio en América Latina. Costa Rica y Chile están como pioneros encabezando la asistencia escolar. Siguiente. Y finalmente, para culminar, un poco adentrarse en lo que tiene que ver con esta población vulnerable en términos de asistencia escolar, y que veíamos que ya es donde comienzan a formarse los cuellos de botella. Lo que se observa es una reducción en la población que se dedica exclusivamente a los estudios, que solo asiste a la escuela. Entre el censo del 2010 y 2020 se reduce, aumenta la que combina la asistencia escolar con el trabajo. Es una zona de riesgo en el sentido de que supone la posibilidad de no prolongar la moratoria en el sistema educativo formal, que luego puede asegurar estrategias de ascenso social. Se mantiene la que solo trabaja y se reduce la que no asiste a la escuela ni trabaja y tampoco busca hacerlo activamente, de 18 a 14%. Estamos hablando de unos 100.000 jóvenes de esta edad en la entidad federativa. Siguiente, ya esta es la última. Muy bien, muchas gracias, Augusto Riccardi. Gracias también a Patti Vargas, Alejandro. Creo que el panorama que nos han mostrado corresponde bien al título del webinar. Es decir, son algunas claves que nos permiten identificar problemas, identificar tendencias o confirmar tendencias, ¿no? Ahora tendremos algunos minutos para conversar sobre algunos de los temas que voy a mencionar. Están llegando algunos comentarios, preguntas por parte de los que están siguiendo el programa en nuestras redes sociales. Nos dice Viri Ayala, refiriéndose al tema de Tlajomulco específico,
con este crecimiento espectacular o la confirmación del crecimiento que viene teniendo Tlajomulco desde hace varios años, que los problemas que tienen con el transporte y la movilidad, ¿no? Que es un problema asociado a esta expansión demográfica, a este crecimiento de este municipio de Tlajomulco específicamente, ¿no? Si tiene que ver con los camiones, con el transporte público, si tienen algún comentario con esto. Hay otro que hace Rafa Enciso Verduzco, dice que mencionan del poco porcentaje que aportan los inmigrantes a la economía jalisciense y pregunta, ¿se toma en cuenta a los que llegan a establecerse, a invertir en el Estado? Esa es otra pregunta que creo que va más asociada a lo que ha señalado Alejandro. Y Ro González dice, las defunciones por COVID-19 afectaron los resultados del censo 2020. Yo dejaría la palabra ahora, si quieren, a Patti, a Alejandro y a Augusto para tener algunas reacciones sobre estos comentarios. Bueno, yo empezaría por la última pregunta de las defunciones. ¿Se afectaron el censo? Recordemos nuevamente que fue con lo primero que iniciamos, que el levantamiento del censo fue en el mes de marzo. Cuando se empezaron a registrar los primeros casos, fue casi cuando ya estaban al final del levantamiento y todavía no teníamos reportados de defunciones, es decir, que todas las defunciones que han ocurrido a partir del inicio de la pandemia en el estado de Jalisco y en México no están reportadas en el censo de población, no se reflejan ahí. Entonces, lo que ahora tenemos que trabajar, por ejemplo, había el indicador que presentaba nuestro compañero de hijos, el número de hijos fallecidos en las mujeres. Este indicador no va a reflejar las defunciones ocurridas de menores de edad, ni tampoco, por ejemplo, tenemos que hacer una nueva estimación de la población que se va a reflejar en las proyecciones de población que se hagan a partir de los resultados del censo. Se van a tener que hacer proyecciones de población para saber qué población tenemos ahora en el 2021, qué población tendremos en el 2022 y de aquí hasta el 2050. Nuevamente, a partir de los resultados del censo se tiene que hacer una conciliación. Esa conciliación censal, ¿qué va a tomar en consideración? No solamente los resultados del censo, sino va a tomar en consideración la mortalidad, va a tomar en consideración la fecundidad. Y entonces, en estas proyecciones que se vuelvan a elaborar, entonces sí se tendrá que ver reflejado el efecto del exceso o la sobremortalidad en caso de existir por las defunciones ocurridas en la pandemia. También se tendrá que valorar qué ocurrió con los nacimientos, porque hay muchas preguntas acerca de si la fecundidad se incrementó en el confinamiento. No lo sabemos. Entonces, a partir de estos datos y con los resultados que se publiquen de nacimientos, de estadísticas vitales y las defunciones, entonces vamos a ver el impacto de lo que sería la parte del crecimiento natural de la población. La fecundidad y la mortalidad forman parte del crecimiento natural de la población y el crecimiento social evidentemente lo tendrán que tomar de las preguntas que se incluyen en el censo y que también estamos esperando la publicación de los datos del cuestionario ampliado que se publicarán en marzo, que nos dará mucha mayor información y más a profundidad sobre temas de migración, empleo, etcétera. Entonces, esa sería mi cuestión, mi puntuación en cuanto a la última pregunta. Y gracias. Tenemos solo 4 minutos. Alejandro, si puedes tener 2 minutos y Augusto 2 minutos, por favor. Va a ser conciso. Yo creo que en esto es la idea de las claves. Un dato importante, primero, sobre lo que está pasando con COVID, no confundir niveles y planos. Una cosa es el impacto del COVID en la mortalidad, que no dudo que va a ser grande. Estamos hablando de, si bien no va a 15%, sino 30-35% de exceso de muertes. Ese es el rango, lo cual marca.
pero es mortalidad. Las estructuras demográficas son otra cosa, son mucho más estables. Incluso con ese exceso de mortalidad no van a desaparecer los adultos mayores, ni los adultos mayores de 70 años, 80 años. O sea, el impacto es importante en la mortalidad, no en la población, no en la estructura demográfica propiamente tal. Para que eso ocurra, tiene que ser fenómenos de muy largo, mucho más largo. Si este proceso tarda 10, 15, 10 años, sí tendríamos efecto, pero con un año o dos, no necesariamente. Pero sí afecta la mortalidad, las esperanzas de vida se van a caer, eso sí es cierto. Segundo, las claves demográficas. Primero, hablamos de envejecimiento y nos olvidamos una cosa muy importante, que lo que importa con el envejecimiento, a lo que alude, son las transiciones en las estructuras demográficas, en la estructura de la población. Y nosotros todavía estamos con una estructura de una población joven, donde la población menor de 20 años es la preponderante. Todavía hablamos de envejecimiento y nos saltamos población joven, la población adulta joven, la población adulta y la población adulta mayor. Es decir, nos estamos saltando dos etapas que nos faltan todavía. Lo que hoy día estamos viviendo nosotros en México, en Jalisco, como envejecimiento, es lo que Alemania, Italia, etcétera, los europeos vivieron hace 40 años, 50 años. Es el rezago que llevamos. Y es el rezago que lleva la estructura demográfica, y esto es estable. Esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Por tanto, lo que estamos viviendo hoy día es una transición de una población joven, menor de 20 años, a una población adulta joven, de 20 a 40 años. Y eso va a demorar otros 20 años más. Y después otros 15, 20 años más cuando pasemos a una población adulta de 40 a 60 años. Y recién vamos a estar entrando a la población adulta mayor. Sí. ¿Qué significa esto? Que las prioridades cambian. No significa que no hay que preocuparse de los adultos mayores, pero los temas de educación, de trabajo y de vivienda para población joven que está formando familia son relevantes, son fundamentales y no podemos olvidarlos. Y el otro clave importante es qué pasa con las migraciones. Es una cuestión muy importante, porque México, Jalisco ha sido un país, un estado de migrantes. Y es un estado en el cual la migración forma parte de su ADN, digamos, si me permiten la metáfora. Pero eso está cambiando. Y está cambiando en forma, los últimos 15 años, de manera importante, que no sabemos bien a bien para dónde va todavía. Pero por otro lado, la migración se ha frenado, pero las remesas continúan. Y siguen llegando, lo cual nos habla y nos dice de que el tema está ahí, está pendiente. No, lo que tenemos que entender ahorita es cómo este fenómeno está transformándose. Y eso es un dato relevante. Y lo dejo ahí por el tiempo. Sí, gracias Alejandro. Augusto, ¿cuál sería tu reacción frente a esto? Y yo creo que los colegas que son expertos en demografía han dado una respuesta muy específica y muy propia de su campo a la consulta. Yo lo que puedo agregar es que este es un insumo, un tesoro, no solo para la política pública, como decía, sino para el empoderamiento, la gobernanza, la participación ciudadana, para los académicos, pero también para alimentar algunos sistemas de información que nos sirven para monitorear el tema de COVID, como es el visualizador geoespacial que te propone Coneval, para dar seguimiento a los casos activos, positivos de funciones desagregables territorialmente. Ahora se va a actualizar con el censo todo lo que tiene que ver con la pobreza multidimensional, las carencias sociales, incluso este indicador que no es propiamente un indicador de pobreza porque no incluye la dimensión de alimentación, ni de seguridad social, ni ingresos, como es el índice de rezago social. Entonces, por este lado sí va a estar alimentando bases de datos como esta que permiten tener una actualización y un mapeo de cómo estamos ahorita en términos de COVID, ¿no? Si bien, como se indicó, el levantamiento de INEGI corresponde al mes de marzo, antes de que empezaran las tasas de incidencia más fuertes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, para nosotros, para los universitarios, creo que todos estos elementos son elementos de reflexión, son elementos de análisis. Como han dicho varias veces, vamos a esperar más información, hay que explorar más los datos, sin duda. Para el término de nuestros funcionarios, de la ciudadanía en general, creo que también es importante conocer esta información, invitarlos a verlo. El portal del INEGI, digamos, no es solo para iniciados, hay
partes que se pueden ver, se pueden consultar y pueden ayudar a dimensionar, a explicar mejor lo que estamos ocurriendo. Yo les agradezco nuevamente a Patricia Vargas, a Alejandro Canales, a Augusto Ricardo y su participación en este webinar. Agradezco también la participación, la atención que han tenido el auditorio a través de las redes sociales de este webinar y los invitamos a estar atentos a los próximos eventos que tendremos programados para las próximas semanas. Muchas gracias, agradecemos a todos ustedes su atención. Buenas tardes.